Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, ¿listos? ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien, un poquito complicada la tarea de WebAssign, pero se logró. Ah, ok, la de circuitos, ¿verdad? Sí, la de resistencias. La de circuitos y resistencias, ok. Muy bien. Muy bien, chicos, mientras se conectan los demás, ¿algo que quieren que revisemos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre alguna de los ejercicios, de los temas que hemos visto? Chicos, ¿me escuchan? A mí se me cortó un poco lo que dijo, profe. Les comentaba si mientras se conectan los demás, empecemos en 5 minutos. ¿Alguna duda, algo que quieran que revisemos antes de que lleguen los demás para poder ayudarles en este momento, aprovechar estos minutos? Pues yo no, profe, no sé si los Ok. demás. De cualquier manera, está nuestra sesión de asesoría los miércoles, pero estos 5 o 10 minutos pueden ser valiosos para comentar sobre alguna necesidad, ¿no? Si tienen algo, pues no sé, aquí es buen momento para aprovechar este espacio. ¿Ya están asistiendo al campus, muchachos? A mí me toca hasta el otro bloque, profe. Hasta el otro te toca clases. Muy bien. Poco a poco. Ya este periodo seguramente fue moderado en términos de participación, pero el próximo seguramente va a ser más activo y se están haciendo todas las medidas para que pues ustedes regresen, estén en las mejores condiciones y sobre todo seguir preparándonos para mantener cierto grado de presencialidad, ¿no? Que es algo que ya extrañábamos todos. Muy bien.
Muy bien, chicos. Buenos días a todos. Les agradezco que ya estemos conectados. ¿Les parece? Si vamos iniciando rápidamente, nada más hacer un breve resumen de lo que hicimos la clase pasada mientras se conectan la siguiente parte y comenzamos en punto de las 11:10. Muchachos, la clase pasada estuvimos cerrando con un tema de circuitos eléctricos, las leyes de Kirchhoff. Rápidamente, vamos a ver por aquí. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, profe. Mariano, platícanos, ¿qué son las leyes de Kirchhoff? Pues son las que nos ayudan a solucionar como las corrientes en circuitos, en las mallas. Combinaciones de circuitos, ¿no? En arreglos de circuitos. Muy bien. Sara, ¿qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Sara, ¿nos escuchas? Hola, Sara. Sí, profe. Sara, te comentaba, ¿qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? No recuerdo muy bien, profe. Ok. Vamos a ver, Eduardo Alarcón. ¿Qué onda, profe? Era que la suma de la corriente, ¿no? Debería, en una malla, es igual a cero. Bueno, deben de ser igual a cero. O es del Ok. voltaje, ¿no? Es del El voltaje. voltaje. Ajá, el voltaje tiene que, la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. Ok. Cualquiera de las dos, dependiendo de cómo uno los nombre. Hemos estado usando como la primera ley de Kirchhoff a la suma de voltajes. Suma de voltajes Ok. igual a cero. ¿Ok? ¿Y Va. qué significa esa ecuación, Eduardo? Que bueno, se supone que tanto las corrientes, o sea, los que provoquen una Voltajes. fuente. Voltajes. ¿Eh? Voltajes. Sí, o sea, sí, bueno, yo lo he intentado explicar así de que, por ejemplo, en un circuito de que tanto resistores y fuentes así, el voltaje tiene que ser de que todo igual a cero, digo, por eso es la primera ecuación, digo, la primera ley, ¿no? Pero, muy bien, pero nos habla de un principio muy importante en la física. ¿Se acuerdan cuál es? Es el principio A de ver qué. si no recuerdo. El De principio de la conservación. conservación, sí, De la, de la conservación de energía. de la energía. A final de cuentas es la energía que entra menos la energía que se gasta es igual a cero. Es el principio de conservación de la energía aplicada a circuitos. Muy bien. Javier Casanova. Buenos días, profe. Hola, Javier. Oye, platícanos qué dice la segunda ley de Kirchhoff. La primera es la de Voltajes, que suma de voltajes, la que nos decía Eduardo. todo es igual a cero, ¿verdad? Ajá. Em, ¿Qué nos dice la la segunda no segunda? era la de... no. No, no me acuerdo, profe. Es que Suma de corrientes en los nodos igual a. cero también. ¿Qué significa esa ecuación? A ver, perdón. Que la suma de corrientes es igual a cero, Ajá. ¿En dónde? ¿En dónde se aplica esta suma de corrientes? pues en los circuitos, ¿no? ¿Pero en dónde? ¿En qué parte del circuito? Porque no se puede aplicar. En las resistencias. ¿Sí? No, ¿No era en un nodo, profe? ¿Escuchan? ¿En dónde se puede aplicar la suma de corrientes? ¿En cualquier lugar del circuito? No. En una parte muy particular. En el nodo. En los nodos. Cuando tenemos intersecciones de ramas de un circuito, podemos revisar las ecuaciones de nodo y nos dice que la suma de las corrientes es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que se conserva la energía. No, ya no hablamos de energía, hablamos de corrientes. Se conservan las corrientes, en ese caso. No se pierde la
la cantidad de electrones que entra es igual a la cantidad de electrones que sale. Es el principio de conservación de la carga, ¿no? Carga que entra igual a la carga que sale, ¿no? O de la masa, como la querramos llamar. Muy bien. Bueno, chicos, miren, vamos a terminar con el tema de circuitos. Veo que aquí ya están prácticamente todos conectados. Vamos a tomar rápidamente asistencia para empezar, ya que están todos conectados. Rápidamente, vamos a ver, está por aquí Alejandro Gómez. Alex. Sí, profe, ¿qué pasó? Muy bien, estamos tomando asistencia, Alejandro. Andy Ricardo. Presente, profe. Gracias. Ángel Martínez. Presente, profe. Gracias. Braulio Iván. Presente, profe. Gracias, Braulio. Carlos Alberto. Aquí, profe. Gracias, Carlos. Carlos Hugo. Diego Omar. Presente, profe. Gracias, Diego. Diego Orona. Presente, profe. Gracias, Diego. Emilio Macías. Presente, profe. Gracias. Felipe Daniel. Presente. Gracias. Francisco Martínez. Aquí, profe. Gracias, Francisco. León Javier. Ya nos contestó. Aquí, profe. Jorge Beltrán. Gracias, Jorge. Aquí, profe. Gracias. Luis Eduardo. Perdón, José Eduardo Alarcón. Yo, profe, aquí presente. Gracias. José Jiménez. Aquí, profe. Juan Orozco. Aquí, profe, presente. Gracias. Juan José Aguirre. Presente, maestro. Gracias. Leonardo Dávila. Presente, profe. Gracias. Mariano González. Presente, profe. Perfecto. Matías Alberto Arroyo. Aquí, presente. Gracias, Matías. Mauricio Ramírez. Presente, profesor. Muy bien. Mayra de Jesús. Presente. Gracias, Mayra. Alexander González. Presente, profe. Gracias. Miroslava Torres. Miroslava. Le puso en el chat, profe. No tiene audio. Sara, por ahí ya nos había contestado. Sebastián. Presente, profe. Gracias, Sebastián. Creo que son todos. ¿Alguien falta, muchachos? Yo, profe, no sé si no me dijo o no lo escuché. ¿Anthony? Jorge Guzmán. Jorge. Ay, perdón. Me debe haber saltado. Está bien, Jorge. Aquí lo reviso. Anthony Viveros. Sí, pero yo igual. Sí, presente. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, miren, vamos a hablar sobre un tema que es relevante para lo que estamos haciendo en nuestro reto, que es la potencia eléctrica, y de ahí empezar a analizar, pues también lo que vamos a estar requiriendo para las máquinas y herramientas de nuestro proyecto de electrificación. Lo primero que vamos a platicar es sobre el concepto de potencia eléctrica, ¿no? Por ahí en nuestro curso, en nuestro reto, encontramos algunos elementos que nos hablaban de la potencia eléctrica. ¿Se acuerdan de esta tablita, chicos, que veíamos los artefactos eléctricos, la cantidad de energía que consumen por segundo? Eso le llamábamos potencia eléctrica, estaba normalmente dado en watts. Por ejemplo, una parrilla eléctrica consume entre 3.700 watts de energía eléctrica. Un refrigerador consume entre 100 a 200 watts. Un foco de 50 a 500 watts. ¿Pero qué significa esto, muchachos? ¿Qué significa la energía eléctrica? ¿Alguna idea? Potencia eléctrica, eso es lo que estamos ahorita abordando. De hecho, el avance de su reto nos habla de poder cuantificar toda la potencia de sus artefactos que van a tener, cuántos focos, cuántas lámparas, cuántas computadoras, etcétera. ¿Qué es la corriente, la potencia eléctrica, muchachos? Profesor, Sí. Sí, por Mauricio, ejemplo, adelante. una batería de un auto que tiene de que para los faros tiene una potencia eléctrica. Claro, el consumo que tiene. Todos los artefactos ok. eléctricos consumen energía.
todos al consumir energía tienen potencia. Miren, la potencia eléctrica, ya lo hemos visto, es el trabajo generado por unidad de tiempo. La energía que se consume, la rapidez con la que se consume la energía entre tiempo. ¿Cuánta energía se está consumiendo en un cierto periodo de tiempo? Mauricio, ¿tienes la mano levantada? ¿Todo bien o se quedó levantada la mano? ¿Mauricio? Sí, se quedó levantada, profesor. Perfecto. Disculpe. Miren, ya habían visto esto antes. Vamos a empezar a analizar ahora cómo lo transformamos a la potencia eléctrica. Simplemente es el trabajo eléctrico por unidad de tiempo. Ahora, ¿en dónde encontramos nosotros en lo que hemos revisado la energía eléctrica? En dos partes. Uno es el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? ¿Se acuerdan, chicos? Es la energía con la que puedes mover los electrones, ¿no? Exacto. La cantidad de energía por unidad de carga donde tú puedes mover de un lugar a otro ciertos electrones, cierta carga. Y que no es más que el trabajo eléctrico por unidad de carga, ¿verdad? ¿Cuánta energía por unidad de carga tenemos? Okay. Esto saben ustedes que son joules sobre coulomb y eso lo bautizamos como volts, ¿se acuerdan? ¿Chicos? Sí, profe. Muy bien. Ahora, lo que quisiéramos ahora ver es cuánto es la potencia eléctrica. Muy bien, fíjense que aquí está la energía eléctrica. Despejen de aquí la energía eléctrica de la definición de potencial. ¿Qué tenemos? ¿Energía eléctrica es igual al voltaje por la carga? El voltaje en cierta posición o en cierta distancia por la carga. Muy bien, entonces la potencia eléctrica es igual al voltaje que se genera en un cierto intervalo de tiempo entre la carga y el tiempo. Oigan, ¿les suena familiar esta cantidad? ¿Carga sobre tiempo? Sí, profe. ¿Quién es? La carga que pasa en un cierto periodo de tiempo. ¿No eran los watts? No, la No. potencia eléctrica. Flujo. Corriente, ¿no? Corriente eléctrica, la cantidad de corriente. Esa es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está ahí dentro de la potencia eléctrica. Entonces, ustedes pueden calcular la potencia eléctrica multiplicando el voltaje a la de operación de un artefacto por la corriente. Voltaje por corriente. Hay varias formas de ver esta ecuación, pero una de las formas más convencionales para la potencia es esta, voltaje por corriente. Así podemos determinar cuánta potencia, cuánta energía por unidad de tiempo está consumiendo un artefacto. Rápidamente, ustedes tienen ahí a la mano su teléfono, a lo mejor tienen su cargador. ¿Están de acuerdo, chicos? Un ejemplo así muy sencillo, ahorita buscamos otros, ¿no? Vean en su cargador de su teléfono, ¿cuál es la corriente de operación? ¿Qué les dice? ¿A qué corriente funciona su teléfono? Debe ser más o menos 0.5 amperes o 0.8 amperes, una cosa así. Son pequeñitas. ¿Qué les dice ahí en su cargador? Bueno, profe, yo tengo la mano el cargador de la computadora y dice ¿también? 14 ¿Sí? amperios. Dice que trabaja, ¿seguro 14 amperes? 1.4 debe ser, ¿no? Porque El mío dice 0.5. el del teléfono. Sí, 0.5 amperes. Sí. Puede ser 14 amperes. ¿Es de escritorio su computadora? Porque sí puede ser entonces. Entonces, porque Ah, tiene no, perdón, entrada de input y out. Ajá, De el entrada y input. de salida. Sí. El input 3.2. 3 puntos, ándale. 3.2 amperes de corriente. Y el voltaje de operación debe ser 110 volts o 220, dependiendo de dónde estás conectado en tu casa. ¿Ok? Si tú multiplicas la potencia de tu laptop, ¿sí? 110 volts
por 3.2 amperes, ¿cuánto te da? Más o menos. 320 watts. 320 watts. ¿Qué está pasando con tu computadora? Cada segundo que la dejas prendida, te está consumiendo 320 joules de energía por segundo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, chicos? Creo que son 352. 352, la operación. 320, 110 por 3.2. Vamos a ver. Sí, eso lo multipliqué por 352. 352 joules. Bien, esa es la potencia. Por ahí me decían del celular, hablaba de 0.5 amperes, ¿verdad? El voltaje 110 volts, más o menos, del cargador del celular. Tenemos 0.5 amperes por 110 volts. ¿Cuánto les da, chicos? $55. 55 watts. Ok, quiere decir que por cada segundo que ustedes dejen conectado su cargador, va a ir consumiendo 55 joules de energía. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, muchachos, más o menos lo que consumes de energía. Ahora, ¿y por qué queremos esto? Bueno, tiene dos aspectos importantes. ¿Para qué nos va a servir esto? La utilidad de conocer la potencia eléctrica. Bueno, uno es cuánta energía vamos a consumir. ¿Por qué? Porque la energía cuesta. La energía eléctrica tiene un costo. Y nosotros tenemos que saber cuántos requerimos solventar este gasto de energía. Y la segunda utilidad es que nos va a permitir esa potencia poder analizar o calcular, dimensionar, diría yo, dimensionar las líneas de alimentación. Porque hasta el momento solamente estamos pensando en que transporta cierta cantidad de energía por el cableado, pero nos falta colocar el consumo de la energía. Entonces, también nos va a servir para este propósito, ¿no? Entonces, nada más para que ustedes lo vean de esta manera. La primera, ¿cuánta energía se consume? Un ejemplo muy, muy pequeñito, pero muy, muy, muy padre. Si ustedes, ¿cuánto tiempo utilizan su computadora? Más o menos, chicos. Por ejemplo, ¿quién fue el que nos compartió los datos de su cargador? ¿Quién fue? ¿Braulio? No, yo, profe. 12 horas, tal vez. 12 horas diarias, más o menos. Sí, sí. Ok, Sí, entre clases y todo. Ok, ejemplo, vamos a suponer que es de lunes a viernes, ¿no? Ejemplo, si el tiempo de duración fueron 12 horas diarias, ¿qué te gusta? ¿De lunes a viernes o lunes a sábado, no? Vamos a descansar el domingo, ¿te late? ¿Más o menos? Sí, hasta el sábado está bien. Muy bien, 12 horas. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos prendida la computadora. Multipliquen, serían 12 horas por 6 días, ¿no? Es 72. Ok, serían 12 horas, un día en horas, son 24, ¿no? $12 horas por 6 días. 72, ¿verdad? Aquí. Sí. 72 horas a la semana, ¿no? Ok, al mes, multipliquen eso por 4. 288. Ok, el tiempo al mes de consumo son 278 horas. Ok, ese es el tiempo que mantenemos prendido. Tiempo de uso del artefacto. Ok, consumo eléctrico. El consumo eléctrico es la potencia instantánea del teléfono, del cargador. Nos había dicho que son 55 joules por segundo. 55 joules por segundo. ¿Ok? Y estos son 278 horas. Nada más hay que transformarlo a segundos, muchachos.
que son horas al mes. Ok. Una hora son 3.600 segundos, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cuántos segundos son? 1.800.000. Ok. 3.600 por 278 son 1.800.000 segundos. Ok. Multiplican aquí por 1.800.000 segundos. Este es el tiempo de un mes. El tiempo que tenemos conectado a nuestro celular por 55 joules por segundo. Por 55 nos dan 55.044.000 watts por mes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Como nos dan cantidades muy grandotas, lo que se necesita hacer es dividirlo en kilowatt y colocarlo en una cantidad que la Comisión de Electricidad utiliza. La factura eléctrica normalmente se hace en kilowatt hora. ¿Ok? Entonces vamos a transformar nada más a kilowatt hora para poder ver cuánto requerimos, porque en hora normal, más o menos kilowatt hora es 0.86 pesos por kilowatt hora. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. 0.86. Sí, profe. Vamos a suponer un consumo bajo. Puede ser hasta 1.8 en 1.8 pesos, pero vamos a suponer que es una tasa baja. Ok, veamos de aquí qué es lo que ocurre. Tenemos 55.044.000 watts. Ok, esto es al mes, ¿verdad? Y indicado 1.000 watts equivalen a 1 kilowatt. Y una hora. Aquí son segundos, ¿verdad? Segundos al mes. Nada más lo tenemos que pasar primero al consumo kilowatt hora. Aquí tenemos segundos. Estos son segundos. Entonces tenemos, ¿qué tenemos? Una hora, 3.600 segundos equivalen a una hora. Dividan esto así, chicos, 55 millones por 3.600 entre 1.000. Pero estos ya están en segundos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, no, estos ya están en segundos. Es el total de watts. Vamos a mejor calcularlo por hora, nada más. Son 55 joules. 55 joules por segundo. Ok. Sí, kilowatt hora mes. No, sí está bien. Está bien, nada más hay que 1.000 watts. Es un kilowatt hora y nos falta, kilowatt, perdón. Nada más nos falta transformarlo a horas. Aquí tenemos una hora con 3.600 segundos. Así es. ¿Qué nos da, chicos? 55 millones entre 3.600 y entre 1.000. Nos da 55.000. ¿Qué, chicos? Kilowatts. Profe, pero primero no sacaste watts por mes. Aquí está el watts por mes. Sí, pero pues, entonces, ¿por qué lo estamos sacando hora por mes entonces? Sí, para saber cuánto vas. Lo que pasa ok. es que
el consumo que requiere, esto que ves aquí es kilowatt hora por mes. Ah, va. Ok. Entonces tenemos 55,044. Ok, esos son por mes, ¿verdad? El promedio de que tenemos del consumo. Bien, finalmente, chicos, tenemos 55,000 kilowatts hora. Kilowatts hora, sí. El consumo por un mes. Si ustedes dejaran prendido ese cargador, ¿cuánto les da de costo, chicos? Son centavos. Punto 0.86. Ahí Profe, pero ¿no le faltó dividirlo por 3,600 igual? no lo dividí. ¿No? Ah, cierto, no lo dividí. Es 55,044,000 entre 3,600 entre 1,000. Eso les Y da queda 15.29. Sí, perdón. 15.29. Ok, y eso por 0.86. Que es el Queda precio 13.15. 13.15 pesos por mes. Ustedes pagarían alrededor de 15 pesos por dejar conectado todas las 12 horas su computadora, ¿no? Pues que no es muy alto, pero no es el único insumo que tenemos, ¿verdad? Las luces, los aires acondicionados, los refrigeradores, las lámparas, la bomba de agua, etcétera. Bueno. Disculpe, maestro. Sí. Yo tengo una pregunta. El dejar conectado el cargador, pero sin cargar la computadora, o sea, que esté enchufado, ¿no gasta energía o sí? ¿Cómo? No consume, perdón. Mientras no esté conectada a la computadora, no consume. Tiene que estar conectado al dispositivo. Lo mismo pasa con el celular. Tú puedes dejar conectado el cargador, pero si no está enchufado al celular, no genera con ningún consumo. Ok, bueno, gracias. Lo interesante es que ya vimos, muchachos, o al menos estamos viendo que esto nos cuesta, ¿no? Y que necesitamos calcular cuánto es la carga que requerimos suministrar de energía. Con este sencillo cálculo del tiempo y el uso que tenemos de ciertos dispositivos, vamos a calcular la carga operativa. En nuestro caso, en esto que estamos aquí viendo, aquí es para pagar el consumo, ¿no? A nosotros lo que nos interesa más bien es poder establecer cuánta es la energía que requeriríamos para poder suministrar nuestra energía total. Ahí lo que pueden ver en pantalla, pues tenemos ciertas potencias y lo que nosotros requerimos es cuál es la demanda de energía, ¿no? ¿Se acuerdan de el cálculo del diseño del conductor? El diseño del conductor estaba con la ley de Ohm. El potencial de un conductor era igual a la resistencia por la corriente. ¿Se acuerdan, chicos? Esta es la ley de Ohm. Sí, profe. Muy bien. Ok, pero ¿ahora qué le vamos a agregar? Pues sucede, muchachos, que ahora tenemos una potencia eléctrica que es el consumo eléctrico, la corriente del consumo por la resistencia, perdón, por el voltaje de consumo. Bien, si sabemos el voltaje de operación del dispositivo, sabemos la potencia, ¿qué podemos calcular, chicos? La corriente. La corriente de ese dispositivo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? La corriente total que vamos a suministrar es esta, la del dispositivo, la corriente del dispositivo, que es la que va a ir alimentando todos nuestros elementos. Entonces, esto es lo que va a regir, muchachos, la corriente. Como están nuevamente conectados los artefactos en un circuito, vamos a suponer que fuera una carga equivalente, vamos a suponer que es la corriente máxima que necesitamos suministrar. Entonces, tenemos que calcular cuál es la corriente, muchachos, a la cual va a requerir cablear ese circuito. Entonces, por eso necesitábamos, muchachos, saber cuál es el consumo total de nuestros elementos. Lo vamos a ir viendo poco a poco.
pero sí quería cerrar con esta parte porque es lo que vamos a estar viendo los próximos días en nuestro análisis de nuestro circuito. Bien, vayamos a este caso, este sencillo caso. Profesor, Sí, adelante. tengo una duda en la Adelante. imagen anterior, profesor. En la de la nevera me llamó la atención. ¿De Que 100 creo a que 200 decía de watts? 1000. Mi pregunta es, dice que son watts, pero ¿esos son watts por segundo o por hora? Esa cifra, Son por segundo. por segundo. Ok, Son por segundo. Sí, todos estos son consumos instantáneos. Son watts gracias. por segundo. Son joules por segundo, de 100 a 200 watts. Ok. Algo interesante de los refrigeradores es que más o menos se prenden 8 horas diarias. Si ustedes checan su refrigerador, no se prende todo el tiempo. Se mantiene prendido unas 8 horas diarias. Se apaga, se prende, depende de la temperatura. Y con eso, pues lo que consume son alrededor de 700, 800 watts diarios. A lo mejor esa es una cantidad que lo tienen presente ahí en las etiquetas del consumo. Vienen por ahí esas cantidades. Miren, vamos a hacer este pequeño caso para aplicar esto que es la corriente eléctrica, ¿no? Y tratar nada más de poner en práctica esta ecuación que acabamos de deducir, que es la potencia eléctrica, que es el voltaje por la corriente del dispositivo. Dice que un calentador eléctrico se construye aplicándole un potencial de 120 volts a lo largo de un cable de nicromio que tiene una resistencia total de 8 ohms. Dice, ¿cuál es la corriente que está suministrando este cable y cuál es la potencia que se le está suministrando, la potencia eléctrica? Bien, ¿con qué empezamos, chicos? Sacando la corriente. Obtener la corriente, ¿ok? El voltaje de operación ya nos lo dan, 120 volts. Veamos si podemos calcular la corriente. La corriente eléctrica va a ser la potencia sobre el voltaje. ¿Tenemos la potencia, muchachos? No, profe, pero no podemos sacar la corriente con voltaje sobre resistencia. Ok, podemos ir a la ley de Ohm. Corriente por resistencia, sí, también podemos hacerlo así. Entonces, la corriente sería voltaje sobre resistencia, ¿ok? ¿Qué tenemos? 120 volts sobre 8 ohms. ¿Cuál es la corriente que está generándose en este circuito? 15 amperes. 15 amperes. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la potencia eléctrica que está consumiendo? ¿Cuánto está consumiendo este elemento? ¿No sería voltaje por corriente? Voltaje, 120 volts por la corriente, 15 amperes. ¿Cuánta energía está consumiendo? 1800 watts. 1800 watts. 1800 watts. Eso es lo que está consumiendo este calentador. Los calentadores eléctricos son de alto consumo, son resistencias. Ahorita vamos a ver esta parte de las máquinas electromagnéticas y demandan una cantidad de energía mucho mayor que unos artefactos convencionales. Muy bien, pero lo importante es que ya tenemos una forma de calcular el consumo de energía. ¿Está bien, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Disculpe, maestro, ese resultado es en segundos, ¿verdad? Los watts son en segundos. Joules sobre Ok. segundo. Cuando te digan watts, son joules sobre segundo. Ok, gracias. Muy bien. Perfecto, chicos. Bien. Ahora, ¿por qué necesitábamos esto? Pues para cerrar nuestra demanda con el cálculo de corriente, que vamos a estar analizándolo. Lo que quisiera que ustedes tuvieran presente es que vamos a estar analizando consumos. En su proyecto de reto que vamos a ir revisando el miércoles, ahorita lo que les quisiera recordar es tratar en la medida de lo posible de hacer una pequeña tabla, de los circuitos que ustedes están analizando. ¿Ok? Aquí vamos a ver la tabla de circuitos. ¿Ok? Van a tener aquí el circuito, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Y a lo mejor vale la pena colocar, oye, ¿cuántas
lámparas de 100 watts tenemos? ¿Cuántos, a lo mejor, lámparas fluorescentes tenemos de 75 watts? ¿Cuántos motores tenemos en algún momento dado, no? De 800 watts. ¿Cuántos refrigeradores o lavadoras o aires acondicionados o mini splits, dependiendo de lo que ustedes consideren, ¿no? Y aquí lo que van a ir haciendo, oye, tengo del consumo de lámparas 800 watts, 8 lámparas. De 150, por acá, que tengo a lo mejor 100. Aquí no tengo. Aquí voy a ocupar 3 lámparas, ¿no? Acá tengo 6 lámparas. ¿Okay? Tenemos que ir haciendo una colección de la cantidad de consumo que hay en cada circuito. Eso depende de su diseño y de lo que ustedes estén conectando. ¿Cuántos contactos tenemos, no? Contactos de 150 watts. ¿Okay? Pues acá Los tengo... contactos ¿cómo se miden? O sea, si no siempre se están usando los contactos. Si no siempre están usando, no, pero los tenemos que concebir. El diseño de los contactos se hace suponiendo que el 80% de la instalación se mantiene prendida toda, que eso es una situación extrema, ¿no? Es difícil que toda la instalación esté conectada, pero se hace el supuesto que entre el 60 y 80 sí se conecta toda junta, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Sí. Entonces, un contacto así de casa, 110, consume 150 watts. No, en realidad no sabes tú que vayan a conectar, ¿estás de acuerdo? Oye, ¿qué van a conectar en un pero ¿cuál contacto? sería el límite? No tenemos un límite. Va a depender de, si tú ya sabes de qué tipo de cosas son, por ejemplo, la cocina, ya sabes que es una licuadora, un tostador, un horno de microondas, un calentador eléctrico, un horno eléctrico, pues sabes que el consumo ya es fijo, 800, 600, 300, 150. Si no sabes, si es un área de a lo mejor una sala, un comedor, pueden conectar cualquier cosa, conviene dejarlo entre 100, 150 watts. De todas maneras va a ser muy holgado porque está suponiendo que cada contacto son 100, 150 watts. En realidad no sabemos, ¿no? Hay consumos de 30 watts, hay consumos de 50 watts, pero ya estás de alguna manera dando un margen de seguridad por esa cantidad. ¿Está bien? Ok. Oye, profe, te quería preguntar otra cosa para lo del reto. Sí. Vamos a tener que considerar el calibre del cable. Sí, lo vamos a diseñar, lo tenemos que diseñar. Ya lo vimos la clase pasada, cómo diseñar el calibre del cable. Bueno. Sí, eso sí, nomás que sí lo tenemos que poner. Dale, gracias. Sí. Miren, al final vamos a tener una tabla como esta, donde vamos a colocar todos los circuitos con sus diferentes consumos, los que nosotros consideramos, ¿ok? De tal forma que aquí vamos a tener el total de cada elemento, oye, de elementos de las lámparas tengo 1200 watts. Acá tengo 750 watts. ¿Ok? Por acá tengo 800 watts. 100 watts 1000 watts, perdón, de este mini splits. Tengo 60, 90, 1050 watts de contactos. Muy bien. Y un total por circuito. Por ejemplo, primero va a ser 1100 watts. Siguiente van a ser 150 watts. Acá van a ser 1500 watts. 800 watts son 2050 watts. ¿Ok? Y aquí tenemos el total, ¿no? Este número es el total. Esto que está aquí es la carga total. 1200 más 750 más 800 más 800 más 1000 más 1050, los tiene que dar los dos. Pero estas cantidades nos van a servir porque esta parte nos va a ayudar a calcular la corriente sobre cada circuito. ¿Se acuerdan cómo se calcula la corriente? Si nuestro voltaje es 110 volts, calculamos la corriente sobre cada circuito, chicos. Dividimos para 110. Sería potencia sobre voltaje, ¿verdad? 110 watts sobre 110 volts. 1100, perdón, aquí son 1100. 1100 watts sobre 110. Serían 10, ¿verdad? 10 amperes. Este circuito necesita ser alimentado con una corriente de 10 amperes, etcétera. Así cada uno de estos. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta tabla de consumos eléctricos, chicos? Para distribuir la carga. Uno para distribuir y otro para conocer la carga máxima, ¿no? A la cual va a operar ese circuito. ¿Están de acuerdo? Y esa carga máxima nos va a servir ¿para qué? Para dimensionar. El calibre del cable. Para dimensionar el calibre del cable.
¿Ok? Profe, ¿y había algo más que en cuanto al consumo de cada circuito? Una especie de que nunca se va a utilizar el 100% de esa carga. Sí, ¿Hay alguna? sí, se llama potencia de carga. Ahorita vamos a colocar la potencia total. Aproximadamente se hace una estimación estadística. Dice, oye, vamos a colocar que solamente el 60% de esa carga se utiliza de manera constante. ¿No? ¿Cuál? Pues no importa, ¿no? Nada más vamos a suponer que no toda está prendida al mismo tiempo, ¿no? Porque es difícil que en una instalación todo esté prendido al mismo tiempo, a menos que sea una planta, ¿no? Una planta, una fábrica, un lugar donde es un taller, sabes que las máquinas tienen que estar prendidas todo el tiempo o los tienen un horario muy particular, pues tienes mayor certeza. En una casa habitación, en una oficina, en un lugar de uso común, pues es variable el uso que se tiene de los artefactos y tenemos que ponderarlo de manera estadística. Entonces, una buena estimación es decir, oye, alrededor del 60% de la instalación se mantiene operando de manera constante. ¿Está bien, chicos? Bueno, el avance de este reto para el miércoles, este miércoles, mi primero, ¿verdad? Miércoles 1 de septiembre, es tener esta tablita. Es que ustedes pueden ensamblar todos la carga que hay en cada uno de sus circuitos, porque vamos a balancearlo y vamos a determinar con esta corriente, vamos a dimensionar los conductores. ¿Ok? Para eso necesitamos, pero necesitamos contar con esta información. ¿Está bien, chicos? Básicamente eso es lo que requerimos para el día miércoles. ¿Preguntas ¿Puedes hasta aquí, repetir, muchachos? profesor? Sí, Esta parte para... lo que necesitamos es que ustedes vayan tener en armando cuenta. la tabla de consumos de cada circuito. Disculpa, maestro, yo tengo una pregunta. Sí. A nosotros nos tocaron las oficinas y pues Sí. no sabemos, hicimos como 3 diferentes plantas en las oficinas para ver cuál podría estar mejor. Ok. Y no sabemos, por ejemplo, en uno pusimos las luces fluorescentes cada 2 metros. Ok. Y pues no sabemos si está bien o no. Como quiera nos basamos en eso, en lo que entregamos. Sí, va a ser obviamente respecto a lo que ustedes entreguen, para que lo puedan tener más o menos una lámpara de oficinas de las incandescentes, normalmente son dobles, ¿no? Son de Y nosotros 150. las pusimos de una, sencillas, porque pues Ok. hay lugares en donde está muy angostito. Bueno, les voy a compartir una herramienta o una tabla de dimensionamiento, porque la pregunta es, ¿qué tan distantes tiene que estar una de otra, verdad? ¿Qué tan Sí. distantes están? En realidad, eso requeriría un diseño de iluminación. ¿Qué significa eso? Bueno, cada lámpara tiene un cono de área de trabajo. Entonces, más o menos, de acuerdo al plano que tenemos, el plano normalmente son 80 centímetros, ¿sí? Necesitamos asegurar que se mantiene un nivel de intensidad de iluminación adecuada, cierta cantidad de lúmenes, 150, 200, 400 lúmenes, ¿sí? Que es la intensidad de iluminación, ¿sí? Para que la gente pueda seguir trabajando. De acuerdo a eso, pues, se logra dar ese espaciamiento. Una lámpara fluorescente, pues a lo mejor 250 es una buena cantidad, como ustedes están estimando 250, máximo 3, pero si queremos ser más exacto, hay que recurrir a la tabla de especificaciones del proveedor de acuerdo a la altura, porque todo esto depende de la altura que tenga la ubicación de la lámpara, y tratar de definirlo. No es el propósito en este momento de diseñar la iluminación, simplemente es una propuesta de la instalación. Pero para que sea lo más realista, colóquelo en 250, máximo 3 de separación. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Chicos, pero no es lo único que vamos a hacer en esta parte. A partir de hoy, vamos a introducirnos a los principios de funcionamiento de las máquinas electromecánicas. ¿Sí? Nos vamos a introducir, además de los efectos eléctricos que se genera por la corriente eléctrica en los circuitos, vamos a empezar a trabajar con los fenómenos magnéticos y entender cuáles son los principios de funcionamiento de estos elementos electromecánicos. Hay diferentes tipos de elementos que nos sirven para hacer ciertas tareas en nuestras instalaciones. Por ejemplo, una bomba de agua. Es una bomba de agua sencilla, una
bomba de agua doméstica, pequeñita, de medio caballo, ¿sí? La potencia de elevación de agua es de medio caballo de fuerza. Hay de 1 caballo, de 3 caballos, de 5 caballos, dependiendo del volumen de agua que queramos subir. Estoy hablando de oficinas, casas, habitación, departamentos. Sin embargo, lo que hay en su interior es un motor eléctrico. Y este motor eléctrico hace girar, ¿sí? Una propela. ¿Sí? Aquí se conecta el agua, aquí viene el agua. La propela no es más que un disco donde tiene pequeños orificios, es así como una, ven aquí hacerlo, como unas hélices, pero esta que está aquí es metal o plástico y aquí quedan vacíos. ¿Para qué? Para que se deposite el agua y lo impulse hacia dónde, chicos. Hacia arriba. Pues hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro hacia lado, arriba. hacia arriba. Y de aquí salga con mayor presión y mayor velocidad. ¿Ok? Entonces, una bomba de agua es un artefacto que utilizamos para impulsar el agua de cierto nivel a uno más arriba. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un motor eléctrico, que vamos a aprender cuál es el principio de funcionamiento de ese motor eléctrico. Bien, ¿qué otros artefactos están? Bueno, aquí pueden ver los motores, el pequeñito que les decía de la bomba, en general, el que ven del lado izquierdo es el motor separado de la bomba como tal. La bomba es la parte frontal, ¿sí? Es un motor que simplemente está girando, la función que tiene es hacer girar, en este caso el propulsor, para elevar la presión de circulación del agua, ¿no? Bien, ¿qué otros artefactos tenemos? Esto que ven aquí, este no es una bomba, es un presurizador. En algunas instalaciones, probablemente el agua, sobre todo, o los sistemas los sistemas de calefacción que utilicen algún líquido térmico para poder circular por una habitación o por unas oficinas, demandan ser circulados de manera constante. Entonces utilizan presurizadores como ven aquí. El presurizador lo que hace es, aquí no lanza agua, este es un motor nuevamente, y aquí tenemos una bomba de aire. ¿Qué creen que está pasando con el aire? Este aire lo está, ¿qué, muchachos? Está presurizando, ¿no? Está introduciendo aire. A diferencia de la bomba que eleva el agua, aquí está introduciendo aire ese tanque. Dice este que es de 24 litros de aire. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en el interior de este tanque? Si ustedes lo logran desarmar alguna vez un presurizador, solamente es una pequeña cámara elástica que va llenándose, una pequeña cámara elástica, una llanta, pero de forma aquí elipsoidal, va llenándose de aire, y alrededor, ¿qué creen que tiene? Agua. Lo que tienen es agua. ¿Qué pasa cuando tenemos más aire aquí en el contenedor? Se llena mucho más este elemento y lo que hace es expulsar el agua con mayor presión, ¿verdad? Bueno, esta es la forma del funcionamiento de estos presurizadores. Es una llanta, un elemento que se infla, y ese elemento que se infla empuja el agua a una mejor presión. Pero nuevamente aparece un elemento que es el motor, ¿verdad? Otro elemento que hace girar. Sí, adelante. ¿Y cuál es mejor? No, son para diferentes cosas. El otro es para agua, el otro es para elevar. Imagínate una cisterna. Por ejemplo, el anterior, la bomba de agua la utilizamos. Imagínate que tienes una cisterna en el primer piso, ¿no? Aquí está tu cisterna. Y tú quieres llevar esto a un tanque homogenizador, un tanque tinaco. Lo que necesitas es conectar la bomba, ¿ok? Aquí, para que el agua le impulse ¿a dónde? Acá, ¿no?
es la bomba de agua. Se utiliza para impulsar el agua a un lugar más distante, ¿no? Ahora, el presurizador, normalmente lo colocamos, por acá puede estar el presurizador. Ahora, si nosotros queremos, por acá nuestra regadera, o a lo mejor nuestro lavamanos, ¿sí? Elevar la presión del agua, porque pues, sucede que algunos dispositivos requieren cierta presión, pues elevamos la presión del agua interna. ¿Sí? Aquí está el presurizador. Acá a lo mejor está la cocina, que requiere cierta cantidad de presión de agua. Son para diferentes necesidades, ¿no? La bomba para elevar el agua, llevarlo a un lugar más distante, el presurizador para mantener una presión constante en la tubería, ¿no? ¿Están bien? Ok, profe, sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo funcionan los motores eléctricos? Si se dan cuenta, pues muchas de las cosas que vamos a ver tienen que ver con el funcionamiento de un motor. Los motores, déjenme por aquí. Los motores en particular se basan de un rotor. Un rotor es un elemento que gira. Todo esto se le llama rotor. Y en su interior tiene un conjunto de bobinas. Unas pequeñas espiras que están colocados, ya sea circular. Las espiras son simplemente trayectorias cerradas de un conductor, ¿no? Esta es una espira. ¿Sí? Pueden ser cuadraditas, pueden ser ovaladitas. Un conductor ahí está conectado, ¿no? Esas lo llamamos espiras. Y se colocan dentro de un campo magnético. Aquí hay unos imanes. ¿Ok? Bueno, estas espiras, al introducirse una corriente eléctrica, la corriente eléctrica pasa por las espiras y combinarse con un campo magnético intenso, genera un efecto rotacional. Esto genera que el motor gire. ¿Sí? Nikola Tesla fue el inventor del motor eléctrico, un artefacto que aprovecha el efecto de impulsión de una fuerza magnética por un cable. Y este efecto rotacional mecánicamente lo podemos aprovechar para hacer girar cosas, las lavadoras, las secadoras, los motores, las bombas, los presurizadores, la bomba de calor del refrigerador también funciona con un motor, un compresor. Hay muchos artefactos que funcionan con rotores y es un invento que es masivo su uso, ¿no? Si Nikola Tesla hubiera sacado provecho en su momento de todo esto, sería, yo creo que el más rico que cualquier hombre que existe en la Tierra, porque es un artefacto que se sigue utilizando en la actualidad y existe en muchos lugares. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de elementos? Miren, déjenme, les comparto. ¿Pueden ver aquí en pantalla esta liga? Sí, profesor. Déjenme ver si se las puedo copiar. No, es una imagen. Está en el... Déjenme mostrarles. Acá en YouTube. Busquen aquí Profesor, dijo que es un efecto de impulsión de una fuerza ¿de qué tipo? Eléctrica, así es. Eléctrica. Por un cable. Al pasar una corriente. De hecho, es lo que vamos a aprender en esta. A ver, Hey, vamos a ver. ¿te gustaría ganar dinero realizando instalaciones eléctricas? Aprende conmigo en el diplomado. En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos. Muy bien. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Escuchan mi audio? No, ¿verdad? Sí, A ver, profe. ¿se escucha el audio ahí? Pero por el Se momento escucha. nos vamos a Sí, fijar profe, solo en los motores de corriente continua. ¿Se escucha el audio? Del video. Sí, profe. Todo Ah, bien, ok. profesor. Muy bien, entonces lo voy a ampliar. Vamos a escucharlos. Dura poquito, 5 minutos, para que lo podamos ver. Ahí va, chicos. En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua.
Y para construir uno vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800 Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820 Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelirían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día.
Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo, y para poder recordar fácilmente utilizamos cosas que estén cerca de nosotros, y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga, o, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Muy bien, chicos. Lo más importante del caso que acaban de ver es todos los elementos que hay para encontrar o para tratar de entender qué es un motor eléctrico. Hay muchas ideas, algunas de las que mencionaron. ¿Cuáles son, chicos? Para poder entender el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué preguntas tendríamos que responder para entender? Yo creo que, o sea, es muy importante el saber qué es un campo electromagnético. Ok, primero, un campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Muy bien, ¿qué más? Por ahí hablaba el efecto de una corriente en un conductor. Dice que esto lo descubrió Christian Oster. ¿Qué nos decía? Que una corriente eléctrica producía ¿qué? Campo magnético. ¿Provoca qué? Un campo magnético, ¿no? Un campo magnético, así es. Ok. Y finalmente, hay algo que se habla que genera una fuerza electromagnética. Ok, vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues vamos a ver estos tres elementos para comprender el principio de funcionamiento de un motor. Recuerden que lo que nos interesa es explicar cómo funcionan estos elementos que se encuentran en nuestra instalación, que consumen energía, que tienen una potencia, que tienen un consumo eléctrico, pero ahorita lo que queremos es saber cómo estos artefactos aprovechan los principios básicos de la electricidad y magnetismo para poder operar. ¿Está bien, chicos? Muy bien, pues esa es la intención de nuestra sesión que vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a introducir en un tema nuevo. Vamos a ver la otra parte de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Hemos estado trabajando con la electricidad, pero fíjense que
se ha encontrado que la electricidad no está sola, ¿no? Trabaja de manera simultánea con el magnetismo y tiene un efecto combinado en los artefactos. Científicos como Ampere, como Nikola Tesla, como Bolt, como lo acaban de ver por ahí con Tomás Alva Edison, encontraron que el aprovechar los fenómenos electromagnéticos se pueden hacer artefactos que nos ayuden a nuestras actividades cotidianas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar o comprender qué es un campo magnético, ¿no? Vamos a ver estos elementos a lo largo de esta semana. Vamos a terminar por ahí del día lunes con estos temas. Vamos a tratar de ver qué es el campo magnético. También hay flujo magnético, así como la electricidad hay flujo eléctrico, también el campo magnético tiene un flujo. Vamos a la fuerza magnética que hay en cargas puntuales, en conductores. Vamos a ver la fuerza magnética en espiras, que al final esto es lo que queremos ver como principio de funcionamiento de un motor. Vamos a tratar de visualizarlo en diferentes circunstancias y de ahí nos vamos a pasar a analizar lo que son los elementos de transformación de energía, ¿no? Los transformadores eléctricos, ¿no? Que es el segundo artefacto que vamos a estudiar. Pero primero vamos a empezar con los motores, este primer elemento, y después nos vamos a pasar ya con estos elementos a ver los principios de transformación y generación, generadores y transformadores. Muy bien. Miren, chicos, en la pantalla pueden ver un elemento magnético muy, muy grande, quizás la bobina más grande que ha hecho el hombre. Es la bobina del acelerador de hadrones del CERN que está en Suiza. Se utiliza para generar un campo electromagnético muy intenso en su interior. ¿Sí? Para que se den una idea, este campo magnético se genera hacia afuera, ¿no? Así como lo pueden ver, se va generando en la dirección de la persona, ¿no? Voy a colocar aquí unas flechitas, nada más para darle un poco de orientación. La perspectiva no me ayuda porque si no la veríamos de frente, pero bueno, es un campo magnético que se deja hacia afuera del plano donde estamos viendo la imagen, ¿no? Cuando vemos una imagen en un plano, suele colocarse puntitos para indicar que el campo magnético va en dirección hacia nosotros, que sale del plano donde nos encontramos. Los puntitos significan que el campo magnético sale del plano donde nos encontramos. Si lo colocamos como una flechita, con una cruz, quiere decir que el campo magnético entra, su línea de campo magnético entra. Pero en este caso, se dirige en esa dirección. ¿Y por qué? Pues bueno, porque en este agujero que ven aquí pasa un haz de protones de oro. Aquí se separan los protones, solamente son cargas positivas. Y la intención es que los protones de oro van viajando a cierta velocidad y van a colisionar, van a chocar. ¿Por qué nos interesa que choque? Porque de ese impacto va a separarse el núcleo. Vamos a querer estudiar el núcleo porque los electrones son, ¿por qué no tiene electrones? Porque los electrones son partículas elementales, ya no existen partículas más pequeñas. Pero en el núcleo, recuerdan que está basado por protones y neutrones, ¿se acuerdan, chicos? Pues sucede que esos protones y neutrones no están formados de partículas elementales, están formados por otras más pequeñas, ¿sí? Partículas que se llaman fermiones, por quarks, y quarks hay varios, quark up, quark down, por bosones, ¿sí? Por partículas pesadas que llaman partículas zetas. Bueno, todas estas son alrededor de 16 subpartículas básicas. Entonces, nos interesa saber la composición de la materia porque podemos aprender más de ella y aprender a utilizar de mejor manera el cómo se interaccionan los elementos electromagnéticos en su interior. Entonces, ahí pueden ver una gran bobina que nos ayuda a comprender el porqué del funcionamiento. Una de las aplicaciones más grandes que la humanidad ha inventado. Bien, ahora, los imanes. Sí, adelante, Juan. ¿Por qué utilizan protones de oro? ¿Tiene alguna propiedad
El núcleo del oro. Sí. Primero que nada, es un metal, ¿no? Tiene buenas características electromagnéticas. En segundo, el oro tiene una... Si ustedes checan en la tabla periódica, ¿qué número atómico tiene el oro? Comparado con el cobre o comparado con la plata. Son buenos conductores. Pueden ver ahí. Chequen ustedes ahí. Profesor, Sí. ¿no nos había mostrado una tabla que mostraba que la permutabilidad eléctrica era mayor la del oro que la de la plata y el cobre, ¿no? La conductividad, la resistividad eléctrica es mejor la del cobre y la plata que el oro. La resistividad, ¿no? Es menor la de plata y la de cobre que el oro, pero más bien, chequen el número atómico. ¿Cuál es el número atómico del oro? 79. ¿Y la de la plata? 47. Mucho menos. ¿Y el cobre? 29. Ok, acuérdense que lo que nos interesa es hacer que choquen los átomos y podemos ver de ese choque cuántas subpartículas tiene. Entonces, el oro tenía 79, ¿verdad? La plata y el cobre. ¿La plata me recuerdan, chicos? 47. 47 y el cobre 20 y algo, ¿no? 29. Ok, ahora véanlo de esta manera. El átomo de cobre, el núcleo, tiene 29 protones. La plata tiene 47, un poco más. Pero el oro tiene 79 protones. Si estamos haciendo que choquen y nos interesa que esta descomposición veamos en qué se separan, ¿cuál escogerían ustedes? El oro. El oro. Tiene que ver más bien por la cantidad de protones, ¿no? Más que las propiedades conductoras que tiene. Entonces, si ustedes colocan una gran cantidad de elementos, pues vamos a ver todavía con mayor cantidad las colisiones o las partículas que se separan. ¿Está bien? Por eso escogió oro, por la cantidad de protones que existen en estos elementos. ¿Está bien, chicos? Sí, profe, está claro. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ahora, lo que les quisiera comentar es que vamos a estudiar los fenómenos magnéticos. Nos tenemos que familiarizar con los fenómenos magnéticos para que podamos entender estos principios de funcionamiento. La verdad es que pues, muchos de nosotros ya hemos utilizado todos ellos y vamos a simplemente a retomarlos con la experiencia que tenemos para el uso o el manejo de estos elementos. Existen dos fuentes de magnetismo. Las dos fuentes del magnetismo pueden ser un elemento que llamamos imanes naturales y los imanes artificiales, que por ahí el video nos hacía mención. Pues normalmente son generados con bobinas, con espiras, circulamos corrientes. Bien, bien, pero partamos, sea uno u otro, el principio de funcionamiento es equivalente. Primero, veamos qué es lo que pasa con imanes. Los imanes son normalmente hechos de magnetita, un material oscuro. Permítanme un momento, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Muy bien, les decía, los imanes están hechos con un material que naturalmente genera campos magnéticos, se llama magnetita. La magnetita es un material que en su propia naturaleza genera polos magnéticos, un polo norte y un polo sur. No se llaman polos positivos y polos negativos porque no son cargas, ¿sí? Pero sí generan polos magnéticos. Y algo muy interesante es que las líneas de campo magnético salen del polo norte y se unen a las
al polo sur. Estas son las líneas de campo magnético. ¿Sí? Algo semejante a la electricidad. Sin embargo, hay una diferencia. ¿Qué pasaba con una partícula positiva, chicos? ¿Cómo eran las líneas de campo eléctrico? Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Y las negativas? Pues hacia adentro. Hacia adentro. En la electricidad existen cargas aisladas, monocargas. ¿Sí? Cargas aisladas. En el magnetismo, ¿qué creen? Siempre vamos a tener, ¿qué, muchachos? Polos. Polos. Bipolos. En el magnetismo, una de las diferencias es que no podemos separar los polos magnéticos, o hasta el momento no hemos encontrado la tecnología para separarlos. Entonces, si ustedes partieran a la mitad un imán, ¿qué creen que pasaría? Se genera otro negativo y un positivo, ¿no? Si voy a separarlo exactamente, vuelve a polarizarse el material, vuelve a aparecer, y volveríamos a tener dos polos, y así infinitamente. Entonces, los imanes, muchachos, no pueden ser separados en monopolos. Una de las primeras diferencias que existe. Primera diferencia, no existen monopolos magnéticos en los imanes. No es físicamente posible. ¿Ok? Y la segunda, líneas. ¿Cómo son las líneas de campo de los imanes? ¿Salen de dónde? Del centro. Del polo norte, no, del polo norte, y se dirigen al polo sur magnético, ¿no? Del norte magnético, sur magnético. ¿Ok? Algo así como el polo, acuérdense que estas líneas eran algo así, ¿no? Que salían del polo positivo al polo negativo, ¿no? Bueno, pero en los imanes salen de esa parte. Bien, sucede, muchachos, que en los imanes también hay fuerzas magnéticas, y es muy parecido esta parte, ¿sí? A la parte eléctrica. Hay fuerzas de atracción magnética y fuerzas de repulsión. De la misma forma que las cargas, la atracción se genera cuando existen polos de signo contrario. Y la repulsión se genera cuando, ¿qué, chicos? Mismo signo. Contiene el mismo signo, la misma magnitud. Entonces, observen en la imagen que ven en pantalla. Tienen un polo norte, sale, contra un polo sur, entra. ¿Qué tipo de efecto tiene? Atracción, ¿verdad? Atracción. Y ahora vean en la parte inferior, tienen un polo norte, ¿sí? Que sale una línea de campo magnético, y aquí también sale, pero se van a repeler, ¿verdad? ¿Es un efecto de qué? Pues es como los imanes que son de juguetes, ¿no, profe? Que si tratas de juntar las puntas de los imanes, se repelan. Exacto, pero lo mismo. Si juntas el centro. Así es, los imanes generan efectos de repulsión cuando tienen el mismo polo, ¿verdad? Norte o sur. ¿Okay? En ambos casos existe efectos de repulsión. Muy bien, esto se parece, ¿no? Una cuestión parecida a los campos eléctricos. Muy bien, ya lo vemos. Entonces, hay campos magnéticos, tienen fuerzas de atracción, tienen fuerzas de repulsión. Los imanes no se pueden separar en monopolos, solamente existe siempre en bipolos, ¿no? Por el momento no hemos encontrado la tecnología para poder encontrarlos. Muy bien, otra característica importante de los campos magnéticos. Los campos magnéticos, además de interactuar con otro campo magnético, provoca fuerzas de atracción sobre elementos ferrosos. El campo magnético atrae elementos que tienen fierro. ¿Bien? ¿Sí? No solamente genera interacción entre ellos, sino si ustedes tienen cerca clavos, una placa metálica, genera también fuerzas de atracción magnética. Y ustedes lo han visto, por ejemplo, aquí en la pantalla pueden ver este imán que está yendo unos clavos, ¿sí? Y siempre son fuerzas de atracción. ¿Qué es lo que está ocurriendo, muchachos? Cuando ustedes ven un imán, este imán provoca una
magnetización. ¿Han escuchado esa palabra? Magnetización. No, Los profesor. imanes magnetizan el fierro, ¿sí? Cambia el efecto magnético. Todos los electrones cuentan con algo que se llama efecto de magnetización, pero los metales, el caso del fierro, tiene un efecto de magnetización muy alto. ¿Qué es lo que ocurre? Que se genera una alineación parecida, muchachos, a un polo magnético. Aquí vamos a tener el polo sur, y acá el polo norte. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de interacción van a tener entre ellos? Atracción. De atracción. Recuerden, toda la sustancia se magnetiza, pero es tan pequeñita su magnetización que no percibimos ese efecto de atracción. Si nosotros estamos cerca de un imán, nos atrae, pero es pequeñita la fuerza que no lo notamos. Pero en cambio, el material ferroso lo magnetiza con 10, 20 veces el efecto magnético normal. Entonces, se aprecia muy bien el efecto de atracción magnética. Entonces, el campo magnético interactúa fuertemente con los elementos ferrosos, ¿no? Y vamos a aprovechar eso para crear electroimanes, para tener esta propiedad más adelante. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos bien hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Eduardo. O sea, eso que comentó usted de que no se podían, o sea, Separar. que solamente podemos trabajar con bipolos así. Sí. Ahora sí que de qué serviría separarlos. O sea, imaginemos que se logra, pero pues de qué serviría o qué función tendría separarlos. Uy, si los lográramos a separar, Eduardo, imagínate, suponiendo que los pudiéramos separar, pudiéramos hacer como en Star Wars, que las naves flotaran, que los autos flotaran. ¿Qué haríamos? Podríamos obtener elementos suspendidos. Sería fabuloso hacer eso. Profe, Sí, adelante. por ejemplo, ahorita que dijo eso que flotaran, se supone que, bueno, yo sabía de trenes, que eso sí como que trabajan con un campo magnético, ¿no? Sí, pero ahí todavía funcionan con un campo magnético artificial. Los trenes tienen un campo magnético intenso y el impulsor del tren está suspendido en las vías y genera otro imán. Imagínate, en lugar de estar sobre una vía magnetizada, que podamos nosotros transitarnos por cualquier lugar sin necesidad de una vía magnetizada. Eso es lo que pudiéramos llegar si logramos separar los polos magnéticos. Sale, chicos. Muy bien. Bien, ahora la pregunta es, esto ya lo habíamos platicado, que cuando se rompe un imán siempre se separa en dos, ¿verdad? Y se continúa esa separación. Por el momento no hemos logrado separarlos, pero podría ser un buen descubrimiento más adelante, ¿no? Aquí pueden ver cómo veríamos las líneas de campo magnético en algo que son dos imanes con pequeñas limaduras de fierro. Y platicamos, muchachos, que salen de qué polo, del norte o del sur, las líneas de campo magnético. El norte. Salen del norte y se dirigen hacia el sur, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces recuerden, las líneas de campo magnético salen del norte y entran hacia el polo sur. Ok, también tienen campos magnéticos este tipo de elementos. El caso de nuestra Tierra, muchachos, nuestra Tierra es un dínamo, es un imán natural enorme. Si no estuviera este imán, nosotros probablemente no resistiríamos la radiación del Sol o la radiación cósmica. Es muy intensa. Seguramente no habría vida en nuestro planeta. Gracias a la protección que nos genera el campo magnético terrestre, esta energía logramos disminuir su intensidad y las plantas pueden generar fotosíntesis, nosotros podemos vivir sin ser afectados por la radiación tan intensa que tiene el Sol. Bien, para que ustedes lo tengan en cuenta, nuestro polo norte está en el polo sur. Algo interesante. El polo norte magnético se encuentra en el polo sur geográfico. Entonces, muchachos, las líneas de campo magnético salen del polo norte
¿Ok? ¿Y se dirigen hacia dónde? Al polo norte, que es el polo sur. Al polo norte geográfico, que es el polo sur magnético. ¿Están de acuerdo? Entonces, nuestra Tierra es un gran imán que tiene la capacidad de poder protegernos, ¿no? Ese campo magnético nos ayuda a desviar las partículas dañinas y poder evitar que tengamos una radiación muy intensa, ¿no? Entonces, aquí son algunos de los elementos de los campos magnéticos naturales. Un imán, la Tierra es un natural, dado que nuestro núcleo interno de la Tierra es metálico, es de fierro, una gran masa de fierro que está en movimiento líquido. El fierro, al estar en movimiento, tiene cargas, y vamos a descubrir que las cargas en movimiento, como descubrió Christian Oster, generan campos magnéticos. Entonces, el campo magnético se genera por el núcleo que tenemos en el interior. ¿Ok? En el interior del imán también hay campos magnéticos. También se pueden observar las líneas de campo magnético que son más o menos regulares, casi de manera uniforme se pueden encontrar estas líneas en su interior, ¿no? Y de esa manera podemos visualizar su fenómeno. Ok, bueno chicos, ahora nos va a interesar el análisis de la fuerza magnética. Recuerdan que ustedes que les comentaba que una de las características del magnetismo es aprovechar algo que se llama fuerza magnética. Bueno, sucede, muchachos, que un científico por ahí de finales del siglo XVIII, XIX, haciendo un estudio con un artefacto que se llama el tubo de rayos catódicos. ¿Lo han escuchado, chicos? ¿No fue Faraday? El tubo de rayos catódicos, uno de sus principales científicos utilizados fue Roentgen, es para los rayos X, pero no fue el único que utilizó esta tecnología. Miren, básicamente, ¿qué es el tubo de rayos catódicos? Es simplemente conectarlo a un elemento eléctrico, y aquí hay un cátodo, una carga positiva, y por acá hay un ánodo, ¿no? Está al vacío, no hay nada entre ellos, no hay ninguna resistencia, y lo que se observaba es que había un pequeño haz. En ese momento no se conocía la naturaleza de la materia, por eso le llamaban rayos, pero en realidad son electrones viajando. ¿Okay? Se veía así una línea continua, una línea de corriente ahí de electrones. Ese le llamaron el tubo de rayos catódicos. Bueno, este tubo, por azares del destino, como suele a veces ocurrir, a un científico se le ocurrió colocar un imán. Aquí le colocó un imán. ¿Okay? Y este imán tenía, pues obviamente, un campo magnético en su interior. Aquí generaba un campo magnético. Bueno, lo que encontró es que cuando ese imán se colocaba, los electrones iban viajando con cierta velocidad, el campo magnético se dirigía, en este caso, hacia adentro de la página, y lo que encontró es que los rayos que veían ahí, ahora se movían, a ver si lo coloco aquí, se movían hacia abajo, se flexionaban, la trayectoria de los electrones no era recta. Conclusión, chicos, para que eso ocurra, debió haberse aplicado una fuerza sobre esos elementos cargados. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, esta desviación llevó a los científicos a pensar que debe existir una fuerza, pero una fuerza de carácter magnética. Si alguien logró mover electrones para que no se movieran en línea recta, sino se movieran deflexionados, es porque existía una fuerza magnética. ¿Ok? ¿Qué es lo que empezaron a ver los científicos que en ese momento estaban estudiando el efecto magnético? Bueno, esa fuerza magnética, ¿sí? La vamos a llamar campo magnético. ¿Sí? O mejor le ponemos
Se le llama B porque más adelante vamos a ver que hay intensidad del campo magnético, pero vamos a ponerle la fuerza magnética. La fuerza magnética se observó que tenía que ver con la carga que se estaba moviendo, el signo de la carga. ¿Sí? Cambiaba, estas eran partículas negativas y colocaban protones, ¿qué creen? Con protones, en lugar de la línea fuera así, ahora se movía ¿hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, algo que ocurría es que dependía del signo de la carga, ¿no? Muy bien. ¿De qué más dependía? Ah, pues sucede que también dependía de la velocidad. ¿Qué tan rápido se movían las cargas? ¿Sí? Mientras más rápido se movía, más grande era la fuerza magnética. Y eso provocaba, pues, que la fuerza generara una desviación cada vez mayor. Dependía también de la velocidad de las cargas. Y finalmente, pues dependía del campo magnético. El campo magnético le vamos a llamar con la letra V. ¿Ok? La intensidad del campo magnético. Bien. Se observó de manera experimental, muchachos, el efecto de una carga provocada por un campo magnético provocaba una desviación, un movimiento de cargas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Voy a colocar aquí unas líneas de campo magnético. Ya platicamos qué significan los puntitos, chicos. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde se dirige el campo magnético? Que sale. Sale. El campo magnético se dirige hacia afuera de la hoja, ¿no? Ok. Y por aquí vamos a lanzar una partícula positiva primero. Vamos a suponer que va moviéndose hacia allá. ¿Ok? A cierta velocidad. Va a moverse en ese trayecto. Bien. Un científico inglés, Lawrence, encuentra que las cargas moviéndose dentro de un campo magnético se genera sobre ellos una fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, si no hubiera esa fuerza, la partícula se movería en línea recta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Tiene que ver con la carga, tiene que ver con la velocidad y tiene que ver con el campo magnético. El único detalle es que no se genera, muchachos, una dirección de fuerza parecida a la del campo magnético. El campo magnético, fíjense que algo interesante. El campo eléctrico provoca una fuerza eléctrica en el mismo sentido, ¿verdad, chicos? La fuerza eléctrica es paralela al campo eléctrico. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, sucede, muchachos, que en el campo magnético, la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. No se dirige en la misma línea de acción. ¿Qué significa esto? Aquí, algo que descubrimos es que no es paralela, es perpendicular, que forman 90 grados. Bien, lo que se observó de manera experimental es que cuando la partícula iba viajando de esta forma, ¿sí? La fuerza magnética sobre esta partícula generaba una fuerza hacia abajo, en este caso, al ser positiva. Hacia abajo, perpendicular, sí, ¿verdad? Porque el campo magnético sale del pizarrón, voy a poner aquí tridimensionalmente, la velocidad va hacia acá, y la fuerza magnética va hacia abajo. Forman 90 grados, ¿verdad, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, este fenómeno, ¿cómo lo podemos modelar matemáticamente? Bueno, existe una operación vectorial que ustedes ya descubrieron, ya practicaron con Janet, sobre el producto vectorial. ¿Se acuerdan del producto vectorial, chicos? ¿Era lo de producto punto o producto cruz? Producto cruz, producto vectorial. Producto de vectores, producto cruz. Nos dice que la multiplicación de dos vectores es igual a
la magnitud del primero, la magnitud del segundo, seno del ángulo entre los dos, ¿verdad? Esa es la magnitud del Sí, producto profesor. vectorial. Muy bien. Ok. Al final de cuentas, lo que tenemos que recordar es que el producto de dos vectores nos da un tercer vector resultante. Pero este vector resultante es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Bueno, puede que este fenómeno que estábamos viendo se puede modelar con un producto vectorial. Y después de estar probando diferentes alternativas, se vio que la fuerza magnética es igual a la carga que se tiene multiplicado por el vector de velocidad de la partícula y el campo magnético. ¿Está bien, chicos? Esto que ven aquí es la definición de quién. De la fuerza. De la fuerza magnética. La fuerza magnética nos habla, muchachos, de que una carga en movimiento dentro de un campo magnético provoca ¿qué, muchachos? Una fuerza sobre esa partícula. Entonces, algo muy interesante. Este es en cargas, ¿verdad? Profe, una duda. Dijo que era carga por el Velocidad. producto. El producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Entonces, primero tenemos que sacar, primero se saca el producto cruz, ¿verdad? Y luego ya se multiplica por la carga. Pues sí, o puedes no multiplicar importa. la carga por B o la carga por el campo. No importa, mientras respetes el orden, ¿no? La carga es una cantidad escalar, la velocidad y el campo son vectoriales, ¿verdad, chicos? Ok, vamos a ver. Esto recuerden que es en cargas puntuales, ¿está bien? También existe la versión en conductores. Ahorita lo vemos en conductores, pero antes de pasar, miren, vamos a ver un pequeño ejemplo, simplemente para no dejar pasar esta circunstancia. Miren, vamos a suponer que como está aquí en nuestro caso, vamos a colocar aquí un sistema de referencias. Vamos a proponer que tenemos una partícula que se mueve hacia allá. Una partícula de 3 nanocoulomb moviéndose a una velocidad de 1800 kilómetros por hora. Se está moviendo hacia allá arriba. Y encuentra, muchachos, se encuentra de repente un campo magnético que está orientado hacia el eje Z. Hay un campo hacia el eje Z de 3 teslas. El campo magnético se mide en unidad que es teslas. Tiene una magnitud de 3 teslas sobre el eje Z positivo. La pregunta es, ¿en qué dirección se genera la fuerza magnética sobre esa carga? ¿Se va a desviar? Profe. Sí, Jorge. Perdón por la interrupción, pero los Teslas, ¿qué son? O sea, las unidades que lo componen. Las teslas son unidades fundamentales fundamentales del magnetismo. ¿Qué es un tesla? El campo magnético, vamos a ver en el origen, más adelante, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con la constante eléctrica, tiene que ver con la carga de una partícula, tiene que ver con la distancia y tiene que ver con un fenómeno, bueno, aquí más bien con una nueva cantidad que es la permitividad magnética, ¿sí? Entonces, y aquí nos falta, bueno, la corriente, aquí, la corriente o la carga. ¿Qué unidades tiene el campo magnético? Tiene unidades de metros cuadrados sobre amper, más o menos. Eso es un Tesla. Ahorita lo vamos a definir. ¿Ok? Ahorita lo vamos a definir, pero tiene que ver con las distancias y la corriente eléctrica o la carga, ¿no? Ahorita lo vamos a definir para que lo tengamos ahí a la mano. Bueno, pero ahorita simplemente visualicemos que hay un efecto de fuerza magnética cuando aplicamos una carga.
Bien, chicos, tratemos de aplicar esta ecuación que acabamos de ver. Experimentalmente es la carga, la velocidad por el campo magnético, un producto vectorial. Bien, la fuerza magnética es igual a la carga, 3 por 10 a la menos 9 coulombs. La velocidad, ¿hacia dónde se dirige la velocidad, chicos? Hacia el eje Y, ¿verdad? Sí, nada más hay que transformarlo a metros por segundo para hacer consistente las unidades. Una hora son 3.600 segundos y un kilómetro son 1.000 metros. Perdón. ¿Qué tenemos? 1.800 entre 3.6. Creo que es 500 metros sobre segundo. Pero no Sí, estoy seguro. Sí, 500 me sale igual. Son 500 metros por segundo. Ok. 500 metros por segundo sobre Y, ¿verdad? Hacia arriba. Por producto vectorial del campo magnético se dirige 3 teslas en dirección de K, ¿verdad? Hacia Z. Sí, profesor. Muy bien. Simplemente hay que hacer esta multiplicación de vectores. Ya ustedes recordarán. Se pueden hacer con este círculo de vectores unitarios o recurriendo a la definición del producto vectorial. ¿Se acuerdan de la definición? Ya lo vieron con Janet, la definición del producto vectorial, al menos en componentes rectangulares. ¿Recuerdan que era igual A cruz B? Magnitud de A por la magnitud de B. Era AX, AY, BZ menos AZ, BY y más AZ, BX menos BX, AZ en J más AX, BY menos AY, BX en dirección de acá. Esta es la definición del producto. Pero, profe, ¿no era menos en el de J, o sea, entre I y J? ¿Vale? ¿No era un menos en, Creo que entre para I y J es menos. Este menos de aquí. Depende cómo está. Seguramente tú lo tienes como B menos BX AZ menos AZ BX. Puede ser, pero son equivalentes. ¿Sí? Checa nada más el orden de los subíndices. Sí puede ser menos, pero seguramente el caso que tú tienes está así, ¿no? Menos AZBX menos AZBX, ¿no? Ah, perdón, aquí hay un error, está duplicado. Aquí está duplicado. Es AZBX menos AXBZ. Y el que tú debes tener seguramente es AXBZ menos AZBX. Los dos son lo mismo. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. Esta operación pues ya la dedujeron con Janet. Simplemente es operar dos vectores que al multiplicarse nos dan un tercero perpendicularmente, ¿no? Pero bueno, está más chiquito. Fíjense que nada más es multiplicar J por K. Y si usamos el círculo de vectores unitarios, no es que sea la multiplicación, es una forma de recordar. Círculo de multiplicación vectorial. Nos ayuda rápidamente a hacer las operaciones. Por ejemplo, multipliquen J por K. En ese sentido, J por K, ¿qué nos va a dar, chicos? Y ¿Y ahora qué signo le corresponde? positivo. J por K es I. ¿Ok? Cuando ustedes lo pongan aquí, sería 3 por 10 a la menos 9 por 500 por 3. J por K nos va a dar I. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto nos da 3 por 10 a la menos 9 por 500 por 3? 4.5 por 10 a la menos 6 newtons en dirección de I. Quiere decir que la fuerza, chicos, ¿hacia dónde se dirige?
Hacia el eje X, ¿verdad, chicos? Fíjense qué interesante. La partícula se mueve hacia arriba con cierta velocidad. El campo magnético se movía hacia Z y la fuerza se dirige hacia el eje X. Entonces, no va paralela la fuerza del campo magnético, es perpendicular. ¿Están de acuerdo, chicos? Tenemos que ocupar un producto vectorial ahora para calcular el campo magnético. Ahora, de manera práctica, nada más para tenerlo ahí a la mano, ¿cómo podemos nosotros ver la dirección de la fuerza? Por ahí nos mencionaba en el video, utilizando la regla de la mano derecha. ¿Qué es la regla de la mano derecha? Simplemente una regla práctica, pues, para nosotros recordar cómo manejar estos elementos que vamos a multiplicar. ¿Está bien, chicos? ¿Qué significa? Utilicen su mano derecha, no la izquierda, la derecha, y coloquen los 4 dedos en dirección del vector de velocidad, como pueden ver en la pantalla. Por ejemplo, ahí el vector de velocidad va sobre este eje, vamos a ponerle X. ¿Ok? 4 dedos en dirección del eje X. Luego, con los dedos, gírenlos hacia donde se encuentra el campo magnético en el menor ángulo. Diríjanlos hacia donde se encuentra el vector B, el vector de campo magnético. Velocidad por campo magnético. Y el pulgar les va a dar la dirección del resultante, del vector resultante. ¿Hacia dónde nos indica el pulgar, muchachos? Hacia arriba, ¿verdad? B, cruz B nos indica el pulgar hacia arriba. Bueno, esto es la regla de la mano derecha. ¿Cómo funciona la regla de la mano derecha? Primero, 4 dedos, los primeros 4 dedos de la mano derecha hacia el vector de velocidad y giramos en el menor ángulo hacia el vector de campo. El pulgar nos indica la dirección del producto resultante. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Ok, nada más para regresar, pasemos a nuestro caso anterior. Aquí está. Hagan lo mismo, vean. 4 dedos en dirección de B. ¿Hacia dónde va B? Hacia arriba, ¿no? ¿Cierto? Ahora giren en el menor ángulo hacia el vector de campo, que sería hacia acá, ¿verdad? Aquí colocamos nuestra mano, pero para que podamos girarlo en ese sentido, tendríamos que colocarlo así, ¿verdad? Nuestra mano derecha. Luego giramos nuestros dedos hacia la dirección del campo. ¿Y qué tendríamos, chicos? El pulgar, ¿qué nos indicaría? ¿Hacia dónde se dirige la fuerza magnética? Hacia el eje X, ¿verdad? ¿Chicos? O sea, ahí mi pulgar me queda hacia el campo electromagnético. ¿Cómo? El campo magnético sale hacia ti, ¿no? Entonces tus dedos tienes que cerrarlos hacia ti. Entonces, velocidad va hacia arriba, el campo magnético se dirige hacia ti, sale de la pantalla y el pulgar te indicaría que se mueve a la derecha nuestra fuerza magnética, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, chicos, poco a poco, lo que hicimos el día de hoy fue introducirnos a estos temas que es el magnetismo. ¿Por qué? Porque hay máquinas que funcionan con electromagnetismo, los motores, los transformadores, los protectores de inducción magnética, los generadores de corriente. Se aprovecha el electromagnetismo para hacer nuevas cosas. Véanlo así, los elementos de circuitos, los elementos eléctricos nos ayudó a hacer los circuitos. Y esta parte del magnetismo nos va a ayudar a poder analizar cómo aprovechar el torque o la rotación en algo que le vamos a llamar motores
o bobinas para hacer transformación de corrientes eléctricas, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo de aquí hasta el próximo lunes, toda esta semana y media, ¿no? Muy bien, chicos, les quiero pedir de favor, el día miércoles tenemos nuestra sesión de reto, ya les vuelvo a recordar, la actividad que tenemos para el día miércoles es realizar la estimación de la potencia de todos sus circuitos, cuál es la potencia que se requiere, tienen que hacer un pequeño análisis porque con eso vamos a trabajar el miércoles, ¿no? Vamos a hacer el balanceo de circuitos y vamos a hacer el análisis de los diseños de los calibres de los conductores, pero necesitamos toda esa información para trabajar el miércoles. ¿Está bien, chicos? Para poder empezar a practicar estos elementos de lo que es potencia eléctrica que vimos al inicio de la sesión y esto que es principios de magnetismo, fuerza magnética, voy a pedir ahí en WebAssign vamos a tener una serie de actividades de 2, 3 casos para practicar. ¿Qué es lo que hay que practicar? Producto vectorial, básicamente. Producto vectorial, que ya lo vieron con Janet, y ahora aplicarlo en este elemento que es la fuerza magnética. ¿Está bien, chicos? Vamos a hacer unos pequeños elementos para hacerlo. Bien, chicos, vamos a terminar por el día de hoy la sesión. Nos conectamos el día miércoles. Por favor, recuerden, cualquier duda que tengan, mándenme un mensaje. Les puse ahí en Canvas una liga para, si lo creen conveniente el equipo o individualmente, reunirnos en asesoría fuera del día miércoles para que podamos trabajar, dado que poco a poco ya nos acercamos a la parte final ya de nuestro reto y tenemos que reunirnos con mayor frecuencia, ¿no? Ahí está en Canvas una liga para poder apartar un espacio, está ahí en la agenda que yo tengo disponible para que en un espacio que ustedes coincidan nos podamos reunir. ¿Está bien, muchachos? Sí, profe, ¿puede poner todo el problema para tomar una foto? Claro, con gusto. Estaba acá, el que hicimos, ¿verdad? Sí, pero los procedimientos. Este que está aquí. Ahí está. Profe, yo tengo una duda. Sí. El diseño de mangueras que hicimos en AutoCAD, ese, si lo entregamos mal, o bueno, no bien, ¿se tiene que corregir? Claro, todas las cosas las vamos a ir corrigiendo. Cada semana la idea es saber, retroalimentar, y si hay una necesidad de alguna corrección, lo volvemos a adaptar. ¿Está bien? Ok, o sea, ese AutoCAD es parte de nuestro reto. Es parte del reto, así es. Ok, y luego para checar los comentarios, o sea, ese documento corregido tiene que estar para el miércoles. Para el miércoles, sí, de la etapa 1 y la etapa 2, así es. Ok, y si todavía no nos han revisado a nosotros. Ok, hoy se los cierro a ustedes para que lo puedan ir revisando y lo puedan ir considerando para que aprovechen de lunes al miércoles. ¿Está bien, chicos? Ok, profe. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Nos despedimos. Nos vemos el día miércoles. Cualquier cosa, por favor, concerten una cita ahí en la liga que les compartí para con gusto reunirnos en otro espacio. Que pasen bonita tarde, chicos. Vamos a irnos a nuestro receso, 10 minutos, y nos conectamos para poder trabajar con Janet. ¿Está bien, chicos? Levántense un poco, vayan a tomar agua, vayan al baño. Que estén muy bien, chicos. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.